Entonces, hoy vamos a empezar con vamos a hacer hoy día de forma puntual los repasos para su examen final. Como saben, ya es repaso, es bien puntual. No vamos a profundizar en todo porque no acabaríamos. Tenemos que ver casi 12 temas el día de hoy. Así que es algo largo el contenido, ¿verdad? Pero vamos a acabar, vamos a ver las cosas puntuales. Yo ya me los conozco de memoria, los doctores, así que sé más o menos lo que preguntan. No preguntan cosas muy fuera de lugar. El final es un examen sencillo. Van a ver qué fármaco, como siempre les he dicho, no es cuestión de aprobar tanto, porque aprobarlo van a hacer, fármaco se aprueba. La clave del éxito es aprender fármaco. Todos van a usar fármacos en su vida. No sé por qué esto se grita. Bueno, ¿qué más? Primeras recomendaciones para su examen final, por si acaso mientras siguen uniéndose unos cuantos. Primera recomendación, chicos, no se equivoquen en su registro. Ha habido muchos errores en todos los parciales. No se equivoquen en su registro porque el doctor, a los que ya ni a reclamar saben, no les va a calificar ahora en el final. Les va a poner 0 directito. Y eso es verlos al año. No ve que nadie quiere. Entonces, no se equivoquen en su registro. ¿Ya? Llenen bien. Vean 5 veces su registro. Llenen con calma. No se pongan nerviosos, ya conocen su registro, ya están ustedes 3 años en la universidad, entonces deberían todos conocer su registro universitario, saber cómo llenar el examen de bolitas, ¿no es cierto? No se equivoquen, revisen 3 veces, y si se equivocan traten de corregirlos en ese momento. Siempre será un examen o 2 extra, ese momento corríjanlo. No esperen a después y reclamar. El doctor no les va a aceptar ahora, el doctor Botel. Ya por ese caso estaba muy enojado, con tanto reclamo que ha habido de todos los parciales en general. Entonces, no se equivoquen, llenen bien, con calma. No hay por qué estar nerviosos porque lo van a aprobar, es un examen fácil. Bueno, pues vamos a hacer el repaso en base a los temas que ustedes han seleccionado, que Iván tuvo la amabilidad de mandarme. Entonces, nada, comenzaremos, no perdamos más tiempo porque son hartos temas. Vamos a usar tengo varias diapositivas por tema, algunas que son más resumidas, usualmente para repaso, otra que tiene una que otra cosa más completa. Entonces, en base a eso vamos a ir profundizando, ¿ok? Pueden grabarme, yo no me hago problema. Ahora esta es la prueba de fuego, no sé si dará. Esto no aceptamos porque aquí no entra. Y siguen entrando. Media hora después. Ya. ¿Se ven las pantallas? ¿Ambos bien? Perfecto. Pues comenzaremos con beta-lactámicos. No tengo beta-lactámicos. La resumida primero. Antibióticos beta-lactámicos, que es un tema importantísimo ya que son los antibióticos más usados, que tiene 5 subgrupos, como bien saben. Los antibióticos beta-lactámicos se clasifican en, para ser más precisos, 4 a 5 subgrupos. Tenemos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbaphenémicos, los monomactámicos, ya lo sabemos, y obviamente dentro de todos estos tenemos a los inhibidores de la beta-lactamasa. Siguen entrando. Perdón. A los inhibidores de la beta-lactamasa, que no son antibióticos, sino son fármacos, por así decirlos, antirresistencia. A mí no me interesa que se conozcan las subclasificaciones, eso no preguntan. Ya no preguntan aquí dentro de las penicilinas cómo se clasifican las penicilinas, aunque es una muy sencilla, es penicilinas naturales, penicilinas de espectro ampliado, penicilinas antiestafilocócicas y antiseudomónicas. Ahí muere, es la clasificación que más se usa y la actual. Pero no preguntan. Ustedes tienen que saber que hay las penicilinas, que ahí está la ampicilina, la moxi, la cloxa, la penicilina, la ureido, etc. Dentro de las cefalosporinas
Tampoco suelen preguntar en el examen las generaciones, a veces sí, pero suelen preguntar de tercera en adelante, tercera, cuarta y lo que falta aquí la quinta generación, ¿no es cierto? La tercera generación está la ceftriaxona, el ceftolozano, la ceftazidima, la cefoperazona, en la cuarta está la cefepime y el cefpirome, y en la quinta está el ceftobiprole, que es la última generación que se conoce. Carbapenémicos 3, el imipenem, meropenem y ertapenem, porque ertapenem sí hay en Bolivia, y monobactámicos solo el astronam. No olviden ustedes que además, perdón, soy medio mal hablado, los que ya han pasado el grupo conmigo saben. Entonces se me sale a veces. Y los inhibidores de la beta-lactamasa, aquí hay varios, el clavulanato, el sulbactam, tazobactam, y ahora hay muchos nuevos, como el avibactam, el relebactam, el vaborbactam, mucha. Entonces cada vez esta lista se va ampliando. Vamos a hablar las cosas generales de cada uno. La estructura química tampoco es necesaria. Lo importante que tienen que conocer, ¿por qué se llaman beta-lactámicos? Obvio, porque todos tienen un anillo beta-lactámico. Todos. La única que se diferencia, vean, todos son bicíclicos, menos los monobactámicos, que son monocíclicos. Y eso sí es de importancia. ¿Por qué es de importancia entender que el astronam es diferente? Como es diferente químicamente, al ser diferente químicamente el astronam, este no va a generar una alergia cruzada. O sea, si yo soy alérgico a las penicilinas, que es la alergia más común, puedo ser alérgico a los carbapenémicos y también a las cefalosporinas, porque todos son anillos bicíclicos con un beta-lactámico. Pero muy probablemente no voy a ser alérgico al astronam. Eso se conoce como reacción cruzada. Es la única cosa de importancia que tiene que quedar de la estructura química, que el astronam es monocíclico, ergo no genera reacción cruzada con los demás beta-lactámicos. Ven, aquí está. Esta es pregunta usualmente de parcial, de cómo se forma el anillo penicilínico, cuál es el anillo bicíclico. Vean cuál es el anillo bicíclico. En las penicilinas, tiazolidónico, en las cefalosporinas, dihidrotiazínico, en los carbapenemes es un anillo pirrólico y en el caso del ácido clavulánico es un anillo oxasolidinónico, ¿no es cierto? Muy parecido a otro grupo farmacológico de antibióticos. Mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Siguen entrando. El mecanismo de acción de las penicilinas es inhibir la síntesis de pared celular. En palabras simples, eso necesitan saber para su examen, nada más. ¿Qué de la pared? Ya profundizamos un poco. Inhibir la síntesis de péptido glucano. Ya. ¿Cómo lo hacen? Si vamos un poco más de detalle, aquí tienen cada pared de péptido glicano, que ya saben que se forma por la dimerización de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Después se forman los puentes cruzados. Este ruidito, perdón. Los puentes cruzados. Y hay unas proteínas que se llaman PBPs, del inglés Penicillin Binding Protein. Ahí te dice dónde va a actuar la penicilina en las PBPs, que se encargan de la transpeptidación y la transglucosilación del péptido glicano. La transpeptidación es la unión de cadenas laterales, la transglucosilación es la unión de N-acetilmurámico con N-acetilglucosamina. Entonces, ¿qué hacen las PBPs? Todo eso. Ahora, ¿qué pasa pues si viene un beta-lactámico? Va a evitar que estas PBPs hagan esa unión, ergo ya nos puede crear la pared bacteriana, principalmente en la transpeptidación. ¿Eso qué va a generar? ¿Cuál es su efecto bactericida? Que la bacteria, al no tener una pared estable, va a crear una pequeña bolita. Esta pequeña bolita, que va a ser un esferocito, va a reventar por lisis osmótica y va a formar un esferoplasto. Y la bacteria muere. Sí, en la otra no voy a aceptar porque en la otra no hay espacio. Siguen entrando en la otra. Ya. Nos ven que al final, ¿qué va a generar? Lisis osmótica. Esa es la clave. Lisis osmótica. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia de los betalactámicos? Esto sí suelen preguntar. Primero,
el más importante, la hidrólisis enzimática. ¿Por qué? Por las beta-lactamasas, que son enzimas bacterianas que están ¿dónde? Están en el espacio pericelular en bacterias gram positivas y en el espacio periplásmico en bacterias gram negativas. Estas enzimas destruyen a los betalactámicos, ergo si los destruyen ya no pueden ejercer su acción. Por eso puedo usar unos inhibidores de la beta-lactamasa. Estos inhibidores de la beta-lactamasa van a evitar su degradación y al evitar su degradación el fármaco va a poder actuar. Segundo, la alteración del sitio de acción, que es la alteración de las PBPs. Eso se da principalmente en Staphylococcus aureus meticilino resistente, que gracias a su gen MECA va a cambiar a sus PBPs por la PBP2A. Esa PBP2A va a cambiarse con la 2B, PBP2B, por la mía. Va a cambiarse por la 2B. Y como ha cambiado el sitio de acción, el fármaco ya no se puede unir al sitio de acción y no puede hacer nada. Tercero, disminuye la permeabilidad de la membrana, ya sea por aumento en el grosor de la pared, por hiperproducción de peptidoglucano, lo cual sucede en algunas bacterias gram positivas como enterococos, o por un mecanismo de flujo que va a expulsar al medicamento del citoplasma, que eso se da en Pseudomonas aeruginosa. Aquí pueden ver la clasificación de las beta-lactamasas. La clasificación actual es la clasificación molecular de Ambler. Hay otra clasificación de las beta-lactamasas que se usa en Bolivia. Esta es la actual, la más actualizada, pero hay otra más que se usa en Bolivia que es la más antigua y la primera, que es la clasificación de Karen Bush. La clasificación de Karen Bush es muy importante y seguro la deben conocer de memoria porque el doctor Trigoso la da a detalle. La clasificación de Ambler, vean cómo son diferentes grupos, donde destacan algunas que destruyen las cefalosporinas, tanto las cefalosporinas normales de espectro ampliado, están las metalo-beta-lactamasas que no degradan los monolactámicos, están las carbapenemasas que degradan todo. Entienden que el otro no voy a entrar. Muchas veces se habla en chino. Esto tampoco es necesario que se lo conozcan para su examen. Penicilinas, ya sabemos cómo se clasifican las penicilinas naturales, penicilinas de espectro ampliado, que son estas dos, y por último penicilinas antiestafilocócicas y penicilinas antipseudomónicas. Así es la actualidad la clasificación. En la noche no voy a aceptar tanto, si llegan tarde. Ahora, ¿cuál es la importancia? Aquí ven su actividad. La actividad antimicrobiana sí les gusta preguntar a los docentes. Entonces es algo de lo que más tienen que repasar en antibióticos. El espectro, sobre quién actúan y sobre quién no actúan. Es pregunta típica de examen parcial, de final. Les encanta preguntar a los docentes. Por la chuta, me cago. Ya. Entonces, la actividad es de lo que más preguntan, que joder. Perdón. Penicilinas naturales destacan la G y la B. No se olviden, actúan predominantemente sobre cocos gram positivos. Penicilinas antiestafilocócicas, como bien dice su nombre, es anti-Staphylococcus aureus, donde está la cloxacilina, dicloxacilina, nafcilina, meticilina, que la meticilina no se usa. ¿Por qué? Porque causa una nefritis intersticial severa. Pregunta igual de examen. Las aminopenicilinas son las de espectro ampliado, porque ven, cocos gram positivos ahora pasan algunos gram negativos adquiridos en la comunidad. Ejemplo, el principal para el cual yo uso aminopenicilinas es Haemophilus influenza. Es el principal. Y las oleopenicilinas y carboxipenicilinas son las antipseudomónicas, que como bien dice su nombre, nos ayuda para Pseudomonas aeruginosa. Penicilinas G y B, ahora sí vamos a hablar de los aspectos importantes. La penicilina G, en cualquiera de sus formas, porque viene en penicilina sódica, potásica, procaínica y benzatínica, son las 4 formas de la penicilina G,
Es una inyección que se va a dar por vía intravenosa, las cristalinas. ¿Cuáles son las cristalinas? Sódica y potásica. E intramuscular, las no cristalinas, las DEPOT. ¿Cuáles son las DEPOT? Procaínica y benzatínica, por su duración de la acción. Las penicilinas cristalinas tienen una acción promedio de 4 horas. La penicilina potásica tiene una acción promedio de 1 día. A veces se dice que puede durar un poco más, hasta 3 días, pero 1 día, porque es cada 24 horas que hay que ponerla intramuscular. Y por último, la benzatínica, que tiene una duración de acción de 28 días. En cambio, la fenoximetilpenicilina, la B, es oral. Ya hemos dicho el mecanismo. El mecanismo es unirse a las transpeptidasas y aplicar la formación de puentes cruzados por las transpeptidasas. Se activan las enzimas autolíticas y se muere. Clinical use, el uso clínico. Ya hemos dicho cocos gram positivos. Neumococo sensible, obviamente porque hay neumococo resistente. Streptococo piógenes, principalmente el Streptococo piógenes. Aún no hay ninguno resistente a las penicilinas. Un hongo como es el Actinonomyces. Algunos gram negativos como Neisseria meningitidis en los que son sensibles. Y lo más importante también, Treponema pallidum, es el tratamiento de primera línea para la sífilis. Es bactericida. Efectos adversos. Hipersensibilidad, anemia hemolítica que va de la mano con la hipersensibilidad y, ojo, pueden producir nefritis intersticial, aunque es raro. Este es el cuadro de lo que tienen que saber. Por eso les digo, como es resumen, como es repaso, es todo lo que tienen que saber. Resistencia, ya hemos dicho los dos, cambios de PVPs o beta-lactamasa. Las penicilinas de espectro ampliado, que son las penicilinas semisintéticas, la amoxicilina y la ampicilina, las aminopenicilinas, como dice, es similar a las anteriores, pero ampliado, como bien dice, ampliado. O sea, contra algunos gram negativos, como por ejemplo, ¿quiénes? Haemophilus influenzae. 2, Helicobacter pylori. Todos los esquemas de Helicobacter pylori suelen tener amoxicilina. Algunas cepas de Escherichia coli, Listeria monocitógenes. Ahorita vamos a hacer algunas diferenciaciones. Proteus mirabilis, Salmonella y Shigella. Vean, HELPS, ese es el mismo técnico. HELPS. Además de algunos enterococos. No se olviden, HELPS y enterococos. Haemophilus influenzae, H. pylori, Escherichia coli, Listeria monocitógenes, Proteus mirabilis, Salmonella, Shigella. Hay una diferencia, claro. La amoxicilina ambas se pueden dar por vía oral y parenteral, pero por cuestiones farmacocinéticas, la amoxicilina se prefiere por vía oral y la ampicilina por vía parenteral. La amoxicilina es de elección por vía oral y la ampicilina de elección por vía parenteral. Y ahí tenemos que entender, ¿dónde usaré pues la parenteral? La ampicilina se usa de elección en Listeria monocitógenes. ¿Por qué? ¿Por qué en Listeria es de elección la ampicilina? ¿Qué causa la histeria? No se olviden, es meningitis. Carajo, y sigue entrando. No puede dar uno tranquilo. Y al otro, de paso. Voy a dejar de admitir. 2 minutos. Déjenme molestar. Entonces, como causa meningitis y usualmente en neonatos y en inmunodeficientes, se tiene que dar un tratamiento agresivo. Ejemplo, ampicilina vía parenteral. ¿Ya? Por eso es de elección. Efectos adversos. Hipersensibilidad. El rash cutáneo es el eritema, ¿no es cierto? Es lo mismo, va de la mano. Mágicamente no están entrando todos 1 hora después. No puedes. Las cosas no. Ya. Y la colitis pseudomembranosa, que al final es una disbacteriosis. Estoy limpiando con toda la flora microbiana normal. Van a venir bacterias saprófitas, en este caso Clostridroides difficile, que va a generar una colitis pseudomembranosa. La diarrea asociada al uso de antibióticos. La resistencia, ya hemos dicho la resistencia. Penicilina es resistente a la penicinilasa. O sea, las antiestafilocócicas, que son útiles en antiestafilococos áureos meticilino sensible. Mecanismo, ya hemos dicho, es el mismo mecanismo de las penicilinas.
Y hemos dicho, es útil en Staphylococcus aureus, meticilino sensible. Efectos adversos, alergia y lo más importante, nefritis intersticial. Nefritis intersticial es el efecto adverso más importante porque hay que descontinuar el medicamento. Y el mecanismo de resistencia principalmente para estas, vean, si es resistente a la enzima, es la alteración del PBP. Y por último, las antiseudomónicas, donde destaca la piperacilina y actualmente la piperacilina en su combinación, que es piperacilina tazobactam, que es la principal, piperacilina tazobactam. Lo más importante es su espectro extendido. ¿A quién? A pseudomonas aeruginosas, antiseudomónicas, esa es la clave. Hay que usar con un inhibidor de la beta-lactamasa, ya les he dicho con cuál, con tazobactam. Y lo principal aquí es pseudomonas, única indicación. Alergia su principal. ¿Por qué están estas horas? No entiendo yo. Deben seguir de Chucky de lo que han salido ayer. Cefalosporinas. Las cefalosporinas hacen lo mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son betalactámicos. Pues también. No van a decir, el auxiliar no nos quiere dar, no nos acepta. Entonces al final inhibe la síntesis de pared, son bactericidas, todos los que actúan en la síntesis de pared son bactericidas. Ahora, fíjense, de primera a cuarta generación, ¿qué no se cubre? ¿Qué no me sirve? ¿Para qué no me sirve las cefalosporinas? Listeria, ya hemos dicho, ¿para qué? ¿Qué fármaco usan listeria? Ampicilina, punto. Nada de cefalosporinas. Atípicos, ¿por qué no atípicos? Porque no tienen pared, lógico. Clamidia, micoplasma, ureaplasma y clamidófila, los 4 atípicos. No tienen pared, no me sirven las cefalosporinas. Staphylococcus aureus meticilino resistente, no sirve, de primera a cuarta generación. La quinta generación, acuérdense esto, de cefalosporinas, la quinta generación, su única indicación es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Las cefalosporinas de quinta generación solo son útiles en Staphylococcus aureus meticilino resistente. Enterococos tampoco son útiles. Uso, ahora sí, su uso clínico. Ya hemos dicho, aquí tienen 5 generaciones. La primera generación es la cefazolina, el gold standard. Su única indicación actual de la cefazolina es profilaxis quirúrgica. Se da una dosis de cefazolina previo ingreso a quirófano. Usualmente tiene que ser como máximo media hora antes de que empiece el acto quirúrgico. Ponerle mano. Media hora antes de que ingrese el acto quirúrgico la cefazolina. ¿Para qué sirve? Gram positivos y PEC, Proteus, E. coli, Klebsiella. Para eso me sirve los de primera generación. Los de segunda generación, además, ahí tenemos el cefaclor, la cefoxitina, que es la más usada, la ceforoxina, el cefotetán. Lo más importante aquí, además, se añaden algunos gram negativos. Haemophilus, Enterobacter, Neisseria, Serratia, gens. Todos los positivos y gens. Y la tercera generación, ya para muchas gram negativos. La tercera generación es la más importante, donde está el ceftriaxona, la cefotaxima, la cepodoxima, la ceftazilima. La cefotaxima puede ser dada por vía oral, por si acaso es una de las principales que se da por vía oral. Ojo, puede cruzar la barrera hematoencefálica, por lo cual es útil en meningitis. La ceftriaxona actualmente es de primera elección en gonorrea. Las cefalosporinas de tercera generación también son útiles y de primera elección en neumonías adquiridas en la comunidad con un CURP mayor a 3. El CURP es una escala que me dice la gravedad de la neumonía y dónde la tengo que tratar. Si es ambulatorio, ahí en la neumonía, CURP 1 o 2, que es ambulatorio, doy amoxicilina clavulánico, punto. Si es 3 para arriba, tengo que dar cefalosporinas de tercera generación e internar al paciente. Enfermedad de Lyme y además tengo que dar también actualmente cefalosporinas de tercera generación, son la primera elección para infecciones de tracto urinario, para cualquier infección de tracto urinario. La ceftazidima, como pseudomonas, vean ustedes, es simplemente
antipneumónica. Ya hemos dicho la cuarta generación, donde está el cefepime y el cefpirole. Tenemos gram negativos, principalmente contra pseudomonas. Y por último, la quinta generación, donde está la ceftarolina y el ceftolozano tazobactam. Su única indicación es Staphylococcus aureus meticilino resistente y Enterococcus fecalis. No cubre pseudomonas. La cuarta generación es de primera elección en que en todas las cepas BLE, que es BLE beta-lactamasa de espectro extendido. Una vez han preguntado, la quinta es útil en BLE, no. Y algunos dicen, sí, pues debe ser, es la que más espectro tiene. Por eso las generaciones confunden. Actualmente se recomienda no usar generaciones para clasificar, porque es una huevada. La quinta generación, uno diría, es la que tiene más espectro. Mentira, mentira. Porque la quinta generación, indicaciones solo es Enterococcus fecalis resistente y Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por lo cual, sáquense eso de que quinta sirve para BLE, no sirve. Para BLE solo nos es útil la cuarta. Infecciones por bacterias que crean beta-lactamasas de espectro extendido, solo la cuarta, nada más. Efectos adversos, obviamente, como toda beta-lactámico, alergia, va de la mano la anemia hemolítica. La reacción disulfiram o la reacción antabus también es un efecto adverso que se da, es una sensación de malestar muy grave asociada al consumo de alcohol, por lo cual si alguien está con cefalosporinas no puede tomar. Deficiencia de vitamina K, que puede aparecer con cualquier antibiótico. ¿Por qué? Porque ¿quién sintetiza la vitamina K? La flora bacteriana. La flora bacteriana. Y ojo, típica pregunta, paciente alérgico a penicilinas, ¿puedo dar cefalosporinas? Todos no, ¿cómo pues? Depende. Si es una alergia leve, sí puedo dar. Si es una alergia severa que ha llegado al shock, ahí me cuido. Y ojo, si lo doy junto con aminoglucósidos, mayor nefrotoxicidad. Carbapenémicos, imipenem, doripenem, meropenem, ertapenem. Como bien dice aquí, ¿dónde doy carbapenémicos y su indicación? 10 de 10, life threatening es riesgo vital. Infecciones con riesgo vital 10 de 10, que se va a morir. Entonces, si se va a morir, tengo que dar un antibiótico fuerte, carbapenémicos. Carbapenémicos, que son beta-lactámicos de amplio espectro y gran actividad, resistentes a la mayoría de beta-lactamasas. Ahora, hay un pequeño detalle farmacocinético con el imipenem. El imipenem se inactiva por la dihidropeptidasa renal, la dihidropeptidasa 1 renal, que ¿dónde está? Está en el borde en cepillo tubular. ¿Y por dónde se excretan todos estos? Por vía renal. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a inactivar y no va a servir prácticamente el imipenem. Por eso el imipenem siempre hay que darlo junto a la cilastatina. La cilastatina es un inhibidor de la dihidropeptidasa renal. Esto aumenta en un 70% la biodisponibilidad del imipenem. Se reabsorbe en un 70% y puede seguir sirviendo. Vean, el ertapenem, que cubre pseudomonas, y el doripenem, que se la conoce como el fármaco de ultraespectro, que es útil contra todo. Utilidades, gram positivos, gram negativos, anaerobios, o sea, para todo. Como dice, amplio espectro, y lo más importante, igual, como tiene muchos efectos adversos, hay que tener cuidado con las infecciones. Solo hay que dar en infecciones severas, sepsis, shock séptico, falla multiorgánica, ahí hay que dar carbapenémicos. Ejemplo, pancreatitis aguda necrotizante infectada, obvio. La pancreatitis aguda se puede infectar y puede generar una wall of necrosis infectada, puede generar una necrosis aguda infectada, un pseudoquiste infectado, y eso es peligrosísimo, se muere el paciente. Ahí hay que dar sí o sí meropenem o imipenem, principalmente imipenem. ¿Cuál es su principal efecto adverso? El principal, porque es el más severo, es convulsiones, toxicidad
nerviosa. Entonces tener que tener cuidado pues en pacientes insuficientes renales porque se va a acumular en fármaco, hay grandes dosis, cuidado. El meropenem tiene menos riesgo de convulsiones que el imipenem. Y obviamente también molestias gastrointestinales como todos. Ojo, ¿hay peligro? Claro que hay peligro. Hay carbapenemasas, hay infecciones que son resistentes hasta esto. Las KPCs, que es KPCs, Klebsiella productora de carbapenemasas. Hay E. coli productora de carbapenemasas. Hay Enterobacter aerogenes productora de carbapenemasas, que son infecciones muy peligrosas. Monobactámicos, solo es útil el Astronam, solo existe el Astronam y hemos dicho, como es diferente su estructura, usualmente resiste a las beta-lactamasas. Resiste a las beta-lactamasas. Todos estos son sinérgicos con los aminoglucósidos. Y no hay alergia cruzada, que ya les dije. Uso clínico, solo en gram negativos aerobios. No sirven anaerobios, no sirven gram positivos. ¿Y cuál es su principal indicación? Pacientes alérgicos a la penicilina, pacientes con injuria renal que no pueden usar aminoglucósidos y con infecciones con gram negativos. O sea, muy rebuscado. Alguna vez se usa, pero casi nunca. Y como bien dice, es bien tolerado. Molestias gastrointestinales. Los inhibidores de la beta-lactamasa, los 4 típicos, clavulánico, Vivactam, Sulbactam, Tazobactam. Ahora hay nuevos, ya les he dicho, está el Barbabactam y el Relebactam, que se usan con carbapenémicos. Justamente, ya hemos dicho que había la carbapenemasa y ahí entra el Relebactam y el Bavorbactam, que pueden bloquear a la carbapenemasa. Listo, todos los beta-lactámicos hemos visto de forma resumida, porque tengo pues otras presentaciones ampliadas con su estructura, viendo todo a detalle, farmacocinética, farmacodinámica, pero ¿para qué? Vamos a ver, esto es inútil. Es cierto, aquí estamos viendo el resumen, lo importante, lo que tienen que saber para su final. Preguntas, dudas de beta-lactámicos. Primer tema. Ok. No hay dudas, no hay preguntas. Denme un segundo, voy a servir un vaso de agua. Ya. Antituberculoso, segundo tema que tenemos que ver ahora, tema de importancia, pero un tema que yo digo sencillo. Mucho se sufre con este tema, pero son 4 pinches fármacos que tienen que conocer. Nada más que 4 pinches fármacos. Porque no preguntan mucha segunda línea. A ver, una hora antes que entrar y más. No, pues esto no es falta de respeto. Bueno. Como les decía, son 4 pinches fármacos que tienen que conocer, nada más. Y no es nada difícil, como bien dice. Tuberculosis, ya sabemos qué es, no vamos a hablar los agentes. Ya conocemos a las micobacterias, sabemos que tienen una pared bacteriana diferente, lo cual no los hace grams, son unos VAR, ¿no es cierto? Bacilos ácido alcohol resistentes que se tienen continciones especiales como Schill-Nielsen, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos. Ya sabemos cómo está hecha la pared, lo importante tiene arabinogalactano, glucolípidos y ácidos micólicos. Micobacterias, ya conocemos cómo se clasifican los patógenos estrictos, quienes causan su tuberculosis, vean, el Mycobacterium tuberculosis, lepra africana, bueno, el lepra no causa tuberculosis, causa lepra, Africanum bovis y BCG causan tuberculosis. La clasificación de Rouillon para las micobacterias atípicas, que no es importante que la sepan ahora, la van a aprender en infecto, en dermato, en todo eso. Definiciones, ya sabemos la diferencia entre infección y enfermedad. En Bolivia todos estamos infectados, enfermos solo algunos, 20%. Esto sí preguntan a veces las definiciones del ministerio. Tuberculosis presuntiva.
signos, síntomas sugestivos, o sea, un sintomático respiratorio. Tuberculosis bacteriológicamente confirmado, vean, donde aquí hay baciloscopía, cultivo o PCR. O tuberculosis clínicamente diagnosticada, es un paciente que ha sido diagnosticado por tuberculosis y a quien se le ha decidido dar un ciclo completo de tratamiento. Aquí no hay bacteriológica, aquí hay radiología, histología, casos extrapulmonares sin confirmación de laboratorio, por eso clínicamente. Paciente nuevo, es un paciente que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido tratamiento por menos de un mes. Ese paciente se considera nuevo. Luego están los pacientes previamente tratados. Los primeros, con recaída. Pacientes que han sido tratados, han sido declarados epidemiológicamente por su médico, curados, han hecho el tratamiento hasta el último medicamento, su último ciclo, y ahora tienen un nuevo episodio, ya sea por reactivación de la enfermedad o por una reinfección. Fracaso, pacientes que han sido tratados, pero su tratamiento falló al final, no se curó. Pérdida de seguimiento, los que se hacen FACE, y otros pacientes previamente tratados, donde el tratamiento está desconocido. Él dice que sí, pero no está documentado, está a medias, no se sabe. Cuadro clínico, ya sabemos, lo típico es el sintomático respiratorio, tos con expectoración por más de 15 días en mayores de 15 años, porque en niños esto no aplica. Y ahí ya tenemos los síntomas generales, ¿no es cierto? La tríada de la tuberculosis, tos, hiporexia, astenia, dinamia, fiebre, diaforesis, pérdida de peso, síndrome constitucional. Métodos diagnósticos, todos, vean la cantidad de métodos que hay. Uno que es de gran importancia, que es una PCR, el GeneXpert, porque es de importancia porque nos da la sensibilidad a la rifampicina, que es el más importante, en 2 horas. Tratamiento. El tratamiento sigue una estructura que es el TAES o el DOTS. DOTS quiere decir Direct Observed Treatment y TAES quiere decir tratamiento ampliado estrictamente supervisado, que tiene varios pilares. Es asociado, porque se usan varios medicamentos, prolongado, mínimo de 6 meses. Ahora ya ha cambiado. Las últimas guías internacionales de tuberculosis que se las mandé, dicen que con 4 meses es suficiente. Pero bueno, hasta que Bolivia cambie sus guías, primero va a haber nuevo papa. En una sola toma, todos de forma conjunta para evitar que se olviden. Supervisado, yo tengo que ver que se toma su pastilla. Controlado, controles mensuales a partir del 2.º mes de tratamiento con baciloscopía y a partir del 4.º mes realizar cultivos a partir del 4.º mes de tratamiento. Y siempre en dosis kilogramo peso día. ¿Cuáles son los fármacos? Los 4 pinches fármacos. El IREP, isoniazida, rifampicina, etamutol, piracinamida. ¿Por qué digo IREP? Para acordarse también de la dosis. Isoniazida 5, rifampicina 10, etamutol 15, piracinamida 25. Y dirán, si hay un 25, tendría que haber un 20. Sí, el 20 era la streptomicina, que se daba dosis de 20 miligramos kilogramo peso día. Pero ya no se usa la streptomicina de primera línea, así que ¿para qué acordarse? IREP, 5, 10, 15, 25. Isoniazida, rifampicina, etamutol, piracinamida. Dosis máxima en miligramos, aquí tienen 300 para la isoniazida, 600 rifampicina, 1200 etamutol, 2000 piracinamida. Todos por vía oral. Esquemas de tratamiento, aquí está el esquema de tratamiento, nunca se olviden, es 2 meses de los 4 fármacos, 52 dosis, porque se olvidan domingos, y 4 meses con rifampicina y isoniazida. El pilar fundamental del tratamiento es la rifampicina y la isoniazida. Uno de los dos tiene que estar en cualquier esquema. Indicaciones, cualquier caso. Administración diaria, una sola toma, DOTS, y de lunes a sábado. Domingo les dije que no. ¿Hay variaciones? Claro que hay variaciones. A veces se tiene que extender al doble, 12 meses. ¿En qué 3 casos? Tuberculosis del sistema nervioso central, en cualquiera de sus 3 formas. Tuberculosis osteoarticular, en cualquier forma, porque no solo es mal de Pot la osteoarticular, esa es la tuberculosis vertebral. Hay otros tipos de tuberculosis vertebral que afecta principalmente a la cadera, por ejemplo. Esa, igual. Y tuberculosis pulmonar asociada a un cuadro de silicosis, o sea, en mineros, que se tiene que extender la fase
prolongada 12 meses. 12 meses. 12 meses. Bueno, todo es por 12 meses. Ahora, también hay formas tuberculosas a las que hay que dar corticoides, como prednisona. ¿Cuáles son? Son la meningitis tuberculosa y la pericarditis tuberculosa. Si no le doy corticoide asociado, se muere. MAFA, mecanismos de acción. Vean cómo hay muchos mecanismos de acción de los fármacos antituberculosos, porque hay muchos más fármacos antituberculosos, la cicloserina, están los nitroimidazoles, las tiamidas, están el ácido paraminosalicílico, están la bedaquilina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nosotros, para ustedes, no les interesa eso, porque no preguntan. Es bueno que lean, yo les recomiendo que lean. Pero bueno, como no les preguntan, tampoco les voy a dar. Isoniazida. ¿Cómo se activa la isoniazida? La isoniazida es una prodroga que se excreta por vía renal y se metaboliza por acetilación a nivel hepático. La isoniazida entra al bacilo y se va a activar por la catalasa que se genera por el gen CATG. Entonces se va a formar el radical nicotinoilo que junto con el NADH va a generar aductos. Estos aductos van a inhibir al gen INHA y cuando se inhibe al gen INHA se bloquea la síntesis de ácidos micólicos, bloquea la síntesis de Paret. Vean, la resistencia es bloqueando el CATG y el INHA. La rifampicina, RD, RNA polimerasa. ¿Dónde se une? Se une a la cadena beta del RNA polimerasa y bloquea la formación de RNA, bloquea la transcripción de ADN para formar ARN, entonces la bacteria no puede crear proteínas, no puede crear nada, se muere. La piracinamida. La piracinamida también es un profármaco que se activa por dentro del bacilo nicotinamidasa o la pircinaminidasa. Estas dos actúan siempre en medio ácido. La piracinamida sí o sí tiene que actuar en medio ácido, nunca en medio alcalino, por lo cual actúa sobre los bacilos intracelulares que están dentro de los macrófagos. Va a formar el ácido piracinoico, sale del bacilo, vuelve a ingresar, se protona y genera lisis directa por un mecanismo desconocido. Lo importante de la piracinamina, acuérdense, actúa en los bacilos intramacrofágicos, los que están dentro del fagolisosoma, que es ácido, necesita el medio ácido. Porque vean cómo está dentro del fagolisosoma, necesita protonarse. Y para protonarse, tiene que ir un medio ácido. No olviden que el protón es lo que hace algo ácido. Etambutol inhibe la arabinosiltransferasa 3. Entonces eso altera el transporte de arabinosa, del azúcar. No se forma arabinogalactano y la síntesis de Paret también está bloqueada. Aquí sí entra el otro. Qué joder. Ya. Arabinogalactano, entonces esto se da por el gen MB, el gen B. Ahí las alteraciones, obviamente la resistencia. Resistencia, hay que entender igual esto. Alguna vez han preguntado qué es monoresistencia. Es resistencia a un fármaco. Poliresistencia, la resistencia a dos o más fármacos que no sean piracinamina e isoniazida juntas. Multidrogoresistencia, justamente es lo contrario, la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina juntas. Y extrema resistencia es aquella que, además de existir resistencia a estas dos, hay resistencia a quinolonas y aminoglucósidos. Aquí están los mecanismos de resistencia, vean, incapaz de penetrar la pared, alteraciones en el DNA, alteraciones en la enzima que convierte el profármaco en su forma activa, alteraciones en el pH, bombas de flujo, etc. Y aquí están los principales mecanismos de resistencia. INH, ya hemos dicho, Het, CAN, G y el INHA. Rifampicina, del gen RPOB. Piracinamida, del gen PNCA. Y etambutol, del gen MBKCAB. Ahí está la alteración de las dianas. Aquí tiene el efecto de la resistencia. Se altera la catalasa peroxidasa, no se activa. Se disminuye la afinidad del antibiótico por el sitio de acción y se disminuye la concentración de rifampicina.
el fagolisosoma se vuelve alcalino y el fármaco no sirve. La piracinamidasa también ayuda a que no haya fármaco. Y además se bloquea la arabinosiltransferasa. Clave, reacciones adversas, igual preguntan. Isoniazida, principalmente neuropatía periférica, que se tiene que tratar dando vitamina B6. ¿No es cierto? La piridoxina. ¿No es cierto? La piridoxina, que es la vitamina B6. Hepatotoxicidad, que es el principal. Rifampicina, ¿qué tiene? La que más reacciones adversas. Anorexia, náuseas, dolor abdominal, diarrea. Hepatotoxicidad, que puede ser de dos formas. Una hepatotoxicidad transitoria o una hepatitis autoinmune, que hay que descontinuar el fármaco. Y obviamente algo importante es indicar que puede tener secreciones anaranjadas. Etambutol, neuritis óptica retrovulvar, que se manifiesta como daltonismo al rojo-verde. Y la piracinamida, una hepatitis mortal. Además de crisis de gota por artralgias, la piracinamida disminuye la secreción de ácido úrico a nivel renal, el ácido úrico se acumula y desencadena un ataque agudo de gota. Está mal dicho ataque agudo de gota, es una artritis aguda gotosa. Fármacos de segunda línea, no nos interesa, como les digo, no les van a preguntar. Lo que sí a veces preguntan es cuáles son los aminoglucósidos y cuáles son las fluoroquinolonas útiles en tuberculosis. Acuérdense, las fluoroquinolonas son el levofloxacino, el moxifloxacino y el gatifloxacino. ¿Y cuáles son los aminoglucósidos? La amicacina, la capreomicina y la canamicina. Esta es pregunta de examen. Y hemos dicho, rifampicina. Bloquean a la RNA polimerasa, ¿no es cierto? Inhibe, esto es importante, actúa induciendo el citocromo P450, fluidos rojos, y rápida resistencia si se usa sola. La resistencia a la rifampicina, si se usa sola, aparece en menos de un mes. Menos de un mes. Ay, la doctora Ríos. Hay una resistencia, esto de lepra no nos importa. Importante la otra indicación de la rifampicina, se usa en profilaxis de la meningitis. Profilaxis. Si yo vivo con alguien con meningitis, puedo tomar rifampicina de forma profiláctica. Efectos adversos, ya hemos dicho, hay hepatotoxicidad. Y lo principal es inductora del citocromo P450, o sea, aumenta el metabolismo de todos los demás fármacos, casi. Isoniazida, disminuye la síntesis de ácidos micólicos, se activa por la cataralsa peroxidasa, es lo más importante, es profármaco. Y hemos dicho sus Mycobacterium, y lo mismo, la isoniazida es útil en la profilaxis de la tuberculosis. Profilaxis. Hemos dicho que se metaboliza por acetilación y hay acetiladores rápidos y acetiladores lentos que pueden metabolizar diferente a la isoniazida. Usualmente acetiladores rápidos son los chinos, japoneses, asiáticos. Efectos adversos, ya hemos dicho hepatotoxicidad, este inhibe el citocromo P450 y también hemos dicho neuritis periférica. Además, por déficit de vitamina B6. También puede haber acidosis metabólica y puede haber un lupus eritematoso sistémico drogoinducido. Ahora, se dice que hay una triada de la intoxicación por isoniazida, que es justamente eso: acidosis metabólica con anion gap elevado, coma y convulsiones. No se olviden, con que estés en coma puedes convulsionar. Piracinamida, hemos dicho, lo más importante es que tiene que ser en pH ácido, causa hiperuricemia y hepatotoxicidad. Y el etambutol, ya hemos dicho, bloquea la arabinosiltransferasa y su principal reacción adversa es una neuropatía óptica retrovulvar, porque hay neuropatía óptica anterior, esta es una neuritis óptica posterior, que afecta principalmente al daltonismo rojo-verde. Es lo que tienen que saber de antituberculosos. ¿Dudas, preguntas? Ok, no hay dudas, no hay preguntas. Denme un segundo. Ok, vamos a siguiente tema, antivirales. Esto es pasarse. Antivirales. Antivirales.
Antivirales es un tema que, bueno, ustedes lo han escogido, pero yo diría que no sirve porque los antivirales es el peor fármaco, porque no curan. Los únicos dos que realmente se ve que puede curar es el aciclovir y sus análogos, o sea, sus profármacos, y el oseltamivir. Ahí muere. Ningún otro antiviral cura. Todos son tratamientos que van a paliar la enfermedad para que tu sistema inmune actúe. Y en algunos casos ni eso, como en el VIH, solo mantienen una carga viral indetectable. Entonces, perdón. Entonces, cuando hablamos de antivirales, vamos a hacerlo más puntuales porque es un tema bien largo. Pero que sea largo no quiere decir que van a preguntarles. Como les digo, esto es básico, es un tema que no preguntan en la cátedra mucho porque es un tema sin sentido. Hay cositas que tienen que saber y ya. Entonces, ¿qué hacen los antivirales? Acuérdense, los antivirales van a impedir la replicación viral. Nada más. Todos de alguna forma impiden la replicación viral. Nada más. Eso, todos. Porque no se olviden que un virus no está vivo, entonces no se lo puede matar, no puede generar lisis, que destrucción de la pared, no. Al final, lo único que van a hacer los antivirales es impedir la replicación. Y como saben, la replicación tiene varios pasos. Hay dos tipos de replicación viral, ¿no? El citolítico y el no citolítico. Entonces, al final, estos pasos se resumen en 3. Ingreso del virus a la célula. Luego viene alteraciones en el DNA del huésped para crear un nuevo virus. Y después salida, con formación de su cápside o cápsula. Entonces, ¿qué pueden hacer los antivirales? Bloquear la entrada, bloquear la transcripción de genes o de proteínas e impedir la salida del virus. Entonces, como bien hemos dicho, todos son virostáticos, no hay viricidas, no existe fármaco viricida, todos son virostáticos, no existen viricidas. Los viricidas son los que destruyen al virus, o sea, los antisépticos, la clorexidina, la iodopovidona, etc. Esos son viricidas, no los antivirales, todos los antivirales son virustáticos. La clasificación no tienen que saberla y además esta clasificación ha cambiado. Yo prefiero manejar así. Fármacos antiherpéticos que son útiles en el herpes virus. Acuérdense, ¿cuáles son los antiherpéticos? No puede ser, pues, chicos, les van a recomendar a sus compañeros un poco más de seriedad. Si no van a entrar, no entren, pues van a estar entrando a última hora. Ya. Decíamos, antiherpéticos. ¿Cuáles son los antiherpéticos? Aciclovir y sus profármacos. El aciclovir tiene 3 profármacos. El valaciclovir, penciclovir y famciclovir. Esos 3 son profármacos del aciclovir. El ganciclovir es su profármaco, el valganciclovir. Y el foscarnet. Ahí muere. Acuérdense, antiherpéticos que les estoy dando. ¿Para qué va a servir? Pues herpes. Para cualquier tipo de herpes. Sea herpes simple, sea varicela, sea herpes del herpes zóster, sea citomegalovirus, citomegalovirus, cualquier tipo de herpes, antiherpéticos. Luego tenemos los antigripales, que son los antivirus de la gripe. Que ahí tenemos a la amantadina, la rimantadina, el zanamivir y el oseltamivir. Actualmente se los usa el oseltamivir. Como les hemos dicho, antiherpéticos, antigripales. Luego tenemos los antivirus de la hepatitis. Ahí está la lamivudina, la ribavirina, el interferón alfa, el interferón beta. Y por último, los antirretrovirales. Los antirretrovirales. Entonces hablaremos pues primero antigripales. Ya les he dicho, amantadina, rimantadina, oseltamivir, zanamivir. Amantadina y rimantadina, lo importante
es que solo actúan, y esto sí es pregunta, en el virus de la influenza tipo A. Tipo A. Tipo A. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Bloquean la unión del virus a la proteína M2. Nada más. A la proteína M2. Nada más. Farmacocinética, nunca les van a preguntar de antivirales, así que no vamos a perder el tiempo viendo eso. Reacciones adversas, sí. La amantadina y sus análogos tiene efectos neurológicos y anticolinérgicos. O sea, causa cefalea, temblores, irritabilidad, insomnio y principalmente depresión del nervioso central. Esa es la clave. Depresión del sistema nervioso central. O sea, te da sueño. No puedo dar con otros depresores, por eso está contraindicado dar amantadina con otros depresores. Ejemplo, el alcohol. Y algunos se toman su antifludex antes de ir a chupar y con su antifludex que tiene amantadina, peor. Anticolinérgicos, puede generar secreción de mucosas, visión borrosa o constipación. Aquí, como dice, lo principal es tratamiento de la influenza tipo A. Hay otro, como dice, el tratamiento del Parkinson, pero no nos interesa. Inhibidores de la neuroamidasa. Este sí es mucho más importante. El oseltamivir, que bloquea la, como bien dice, la neuroamidasa del virus. A la N, ¿no es cierto? A la B. H1N1. La H es de hemaglutinina y la N es de neuroaminidasa, ¿no es cierto? Entonces bloquea la neuroaminidasa. El oseltamivir actúa sobre virus A y B. Esa es pregunta de examen, acuérdense. Amantadina, solo A. Oseltamivir, A y B. A y B. Ya les he dicho, no pregunta nunca farmacocinética de antivirales. Tratamiento, ya hemos dicho, virus de la influenza A y B. H1N1, H3N2, cualquiera. Importante, yo no puedo dar oseltamivir hasta que me muera. El oseltamivir tiene un efecto en las primeras 72 horas de iniciados los síntomas. Yo tengo gripe, empiezo hoy día mi gripe, tengo 3 días para empezar a tomar oseltamivir, si no el efecto es nulo, no sirve. Lo ideal es en el primer día, segundo día, pero la literatura describe que para tener un efecto óptimo, 72 horas. Si no, no sirve el oseltamivir. Antiherpéticos, ¿no es cierto? Y ahí está el varicela zoster, citomegalovirus, herpes simple y los otros tipos de herpes. Los antiherpéticos, acuérdense, aciclovir y sus 3 profármacos. ¿Cuáles son los profármacos del aciclovir? Valaciclovir, famciclovir y penciclovir. Luego tenemos el ganciclovir y su profármaco, que es el valganciclovir. Y por último el foscarnet. Acuérdense, virus del herpes simple y virus de varicela zoster, se usa aciclovir, valaciclovir, penciclovir, famciclovir. Citomegalovirus, que es un virus del herpes, usamos ganciclovir o valganciclovir. Virus de la hepatitis, ya les he dicho, aquí entran los otros, principalmente hay que usar ribavirina y el interferón 2 alfa P gilado. Ese es el tratamiento de elección. Hay actualmente nuevos fármacos antihepatitis C, pero eso ni siquiera les preguntan en su examen, ni los mismos docentes los conocen. Varicela zoster, y hemos dicho, ¿no es cierto? Virus de la varicela zoster. Tenemos al aciclovir, todos. ¿Qué son estos? Inhibidores de la transcripción. Inhibidores análogos de nucleócidos y el inhibidor no nucleócido, que es el foscarnet. El aciclovir es un derivado de la guanosina, es útil en el tratamiento de infecciones por el virus del herpes 1, herpes 2, varicela zoster, Epstein-Barr y poca actividad contra citomegalovirus. Bueno, lo principal es esto, siempre acuérdense, aciclovir, herpes simple 1, herpes simple 2, varicela zoster, punto. Eso nos interesa. Farmacodinamia, esto sí, inhibe a la polimerasa, a la DNA polimerasa viral. Siendo fosforilado antes, se tiene que convertir en trifosfato de aciclovir por la timidina sinasa del virus. Ahí formando trifosfato de aciclovir, y este es el que va a bloquear a la DNA polimerasa. Farmacocinética, ya les he dicho, no les van a preguntar. Lo único que aquí sí importa es que son activados por la timidinquinasa viral.
Reacciones adversas, náuseas, vómitos, cefalea, delirio, etcétera. No hay ninguna reacción adversa que no sea típica, todas son comunes. Ya hemos dicho herpes simple, varicela zoster, el aciclovir. ¿Dónde está contraindicado? Enfermedad hepática activa, lactancia e hipersensibilidad. Ya hemos hablado de las reacciones adversas, no hay gran problema. Ahora, ¿cuándo doy yo aciclovir a un paciente? Aciclovir a un paciente doy cuando ya tiene herpes zóster o tiene varicela o tiene herpes simple. Pero ¿cómo es el esquema? Hay que dar 800 miligramos 5 veces al día. O sea, 800 por 5 son 44 gramos día, es la dosis total de aciclovir. 800 miligramos cada 4 horas. Para los virus del herpes B, del herpes C, de hepatitis B, hepatitis C, para la hepatitis B de elección es la lamivudina y de la hepatitis C, ya les he dicho, es el interferón 2 alfa pegilado. Hepatitis B, aquí está la lamivudina, el principal. Virus de la hepatitis C, principal, lamivudina. Virus de la hepatitis C, ya les he dicho, la ribavirina y también nos es útil es el interferón 2 alfa pegilado. La ribavirina, ojo, es el fármaco de mayor espectro. Es el antiviral de mayor espectro. La ribavirina es útil ¿en qué? Virus sincitial respiratorio. La ribavirina es útil en todas las fiebres hemorrágicas. Es el tratamiento de elección en todas las fiebres hemorrágicas, sean africanas, americanas y dentro de las americanas las bolivianas, sea chapare o machupo. Es útil la ribavirina. La ribavirina es el fármaco de mayor espectro antiviral. Antirretrovirales, los antirretrovirales hay cientos, actualmente hay cientos de tipos y les voy a mostrar. Tengo otra diapositiva que uso en cuarto para dar la terapia antirretroviral de gran actividad. Que aquí hay que hablar mucho del virus, pero vean que hay gran cantidad de fármacos antirretrovirales. Están los que bloquean la entrada, bloqueando la unión al receptor, es el maraviroc, o bloqueando la penetración del virus, que es el enfuviritide. Los bloqueadores de la integrasa, que está el dolutegravir, el raltegravir, el victegravir. Los bloqueadores de la proteasa, donde están el indinavir, lopinavir, ritonavir, sasquinavir. Los inhibidores de la transcriptasa reversa, los inhibidores de la transcriptasa reversa, sean nucleósidos o no nucleósidos. Nucleósidos donde tenemos a la abacavir, didanosina, lamivudina, tenofovir, sidobudina, o los no nucleósidos donde tenemos al efavirenz, la nevirapina y la de la viride. Vean, aquí tenemos todos los tipos de fármacos que se llegan a utilizar en el tratamiento de el virus de la inmunodeficiencia humana. Volvamos a las otras que es más puntual. Este es otro para infecto. Pues como les decía, hay muchos fármacos. Tenemos los inhibidores de la transcriptasa reversa, nucleósidos, no nucleósidos y nucleótidos. Nucleósidos, los más importantes y que tienen que saber: sidobudina, didanosina y lamivudina. No nucleósidos, el efavirenz es el único que tienen que saber. Nucleótidos, tenofovir. Inhibidores de la proteasa, los más importantes son el ritonavir y el lopinavir. Y luego hemos dicho, y hay otros inhibidores de la fusión, inhibidores de la entrada, como el maraviroc, el enfuvirtide, etc. Entonces ya hemos dicho, estos que van a ser los inhibidores de la transcriptasa inversa, lo mismo que el aciclovir, bloquear en este caso a la transcriptasa reversa, que forma DNA a partir de RNA. Ojo, vean ustedes cómo la actividad es contra virus del tipo 1 y virus HIV2, contra los dos. Sidobudina, lamivudina, farmacocinética no tienen que saber. La lamivudina, nunca se olviden que igual es útil en virus de la hepatitis B. Efectos adversos, aquí sí, aplasia medular y acidosis láctica, métanse en la cabeza. La sidobudina inhibe la transcriptasa inversa. Hemos dicho, farmacocinética, nada relevante. Efectos adversos, ya les he dicho, lo más importante, acidosis láctica y supresión de la médula ósea. Supresión de la médula ósea.
aplicaciones terapéuticas, virus de la hepatitis, y la sidobudina es útil en embarazadas. En realidad es el de elección en embarazadas a partir del segundo trimestre. La lamivudina, lo más importante, nunca se olviden que también sirve para el virus de la hepatitis B. Lo mismo, inhibe la transcriptasa reversa, pero no requieren fosforilarse los no nucleósidos. Efectos adversos, ya hemos dicho, los mismos, no hay nada que hablar. Aquí tampoco, tenofovir tampoco. Ahora aquí sí. Ritonavir, sasquinavir, indipavir, lopinavir. ¿Qué son estos? Son inhibidores de la proteasa. No requieren fosforilarse. Metabolismo hepático, y lo más importante es que son autoinductores del metabolismo, o sea, autoinhibidores del metabolismo, inhiben al citocromo Y450 y solitos van a potenciar, van a inhibir su metabolismo, ergo se van a potenciar en su efecto. Por eso siempre se da asociado ritonavir asociado al lopinavir. Asociado a lopinavir y ritonavir, siempre van asociados. Efectos adversos, trastornos gastrointestinales. Y los inhibidores de la proteasa, lo otro que generan son fármacos que pueden producir síndrome metabólico. Fármacos que producen síndrome metabólico, o sea, resistencia a la insulina, aumento de la presión arterial, hiperglucemia, obesidad. Su principal efecto adverso entonces de los inhibidores de la proteasa es el síndrome metabólico. Dislipidemia, hiperglucemia, resistencia a la insulina, obesidad e hipertensión. Además de ser hepatotóxicos. Dentro del síndrome metabólico está el síndrome de redistribución grasa, que parece que va a tener un Cushing, pero no es Cushing, simplemente es una redistribución de la grasa. Lo que hemos dicho. No se olviden, el lopinavir y el ritonavir siempre van juntos. Aumenta la concentración de los demás fármacos. Es un autoinhibidor del metabolismo. Por eso todo va potenciado con ritonavir. Potenciado con ritonavir. Lopinavir potenciado con ritonavir. Sasquinavir potenciado con ritonavir. Siempre van juntos. Y por último, AINES. AINES, como bien dice, AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Para hacer un AINE tengo que tener 3 pilares farmacológicos. Ser antiinflamatorio, antipirético y analgésico. ¿Cuáles son los 3 pilares de los AINES? Antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Es un fármaco que se usa demasiado. ¿Cómo se clasifican? Vean, aquí tenemos la clasificación antigua, ¿no es cierto? La química, que está en su libro, pero no les preguntan nunca, así que no tienen que conocer esto. Ahora se usa selectivos y no selectivos. Selectivos COX-2 y no selectivos. ¿Cuáles son los selectivos? Los COXIPs, donde solo se usa en la actualidad el Celecoxib, nada más. Y los no selectivos son todos los demás. Paracetamol no es un AINE. Ojo, el paracetamol no es un AINE. Para nada. Primero, no tiene acción antiinflamatoria, no cumple con un pilar. Y ahorita cuando hablemos de mecanismo de acción, el paracetamol ya se ha visto que casi no inhibe a las COX. Su principal mecanismo de acción no tiene nada que ver con las COX. El paracetamol se ha visto que en realidad es no es pero está más relacionado con el sistema endocannabinoide. El paracetamol ya no es un AINE, bueno, ha dejado de serlo hace mucho tiempo, pero hace 3 semanas exactamente ha salido un artículo con el nuevo mecanismo de acción del paracetamol, y el paracetamol ahora sí que dejó de ser un AINE completamente, porque casi no inhibe a las COX. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de todos los AINES? Ya no del paracetamol, estamos viendo, el paracetamol ya nada que ver. Inhiben a las COX, a la ciclooxigenasa. Como sabemos, el metabolismo de las COX genera prostaglandinas, tromboxanos, etc. Entonces, estas COX tienen sus efectos, vean. Se dice que la COX-1 es constitutiva, es beneficiosa, genera protección del epitelio gástrico, etcétera, 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 etcétera. Y la COX-2 es patológica, solo se activa en inflamación. Sí, podemos seguir manejando eso de forma didáctica, aunque no es tan cierto, pero lo podemos manejar de forma didáctica. Los AINES inhiben a las 2, la gran mayoría, menos los COXIPs que solo bloquean la COX-2. Por eso tienen efectos adversos, como que gastritis, hipercloridria, entre otros.
Y hemos dicho sus acciones farmacológicas, principalmente analgesia, antipirética, antiinflamatoria. Algunos tienen un efecto antiagregante plaquetario, principalmente la aspirina a dosis bajas, a dosis de 75 a 325 miligramos. Ahí es antiplaquetaria y uricosúrica. Acción analgésica porque bloquean a la síntesis de prostaglandina E2. La prostaglandina E2 sensibiliza las terminaciones nerviosas y además la prostaglandina 2 cerebral genera una sensibilización central de las fibras nerviosas generando dolor. Si bloqueo la prostaglandina no hay dolor. Acción antiinflamatoria, más de lo mismo. La vasodilatación de la inflamación va de la mano con el sistema del ácido araquidónico. Al final, las prostaglandinas, prostaciclinas van a aumentar la permeabilidad vascular. Si no hay prostaglandinas y prostaciclinas, la permeabilidad disminuye. Antitérmica, lo mismo, se bloquea la prostaglandina E2 a nivel del hipotálamo y esta prostaglandina E2 es un pirógeno endógeno. Si no hay prostaglandina E2, no hay pirógeno endógeno y no hay fiebre. Antiagregante, principalmente es una acción COX-1 bloqueando la síntesis de tromboxano A2. En acción uricosúrica es por la excreción de ácido úrico en la orina. Son útiles en las crisis de gota. Ya hemos dicho todos los años. Ahora lo que les decía, el paracetamol en realidad bloquea la síntesis de diacilglicerol a nivel de diacilglicerol 2 a nivel del sistema endocannabinoide. Ese es un nuevo mecanismo de acción. Ya hemos visto antiinflamatorio, antitérmico, antiagregante, uricosúrico, más de lo mismo. Farmacocinética, buena absorción por vía oral, alta unión a proteínas plasmáticas, metabolismo hepático, filtración y secreción tubular. Interacciones, ojo, aquí sí, primero, aumentan el riesgo de lesiones gastrointestinales, porque las prostaglandinas aumentan el flujo vascular al epitelio gástrico y este epitelio gástrico produce moco. Si no tengo moco, no puedo proteger a mi cámara gástrica de la acción del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hacen? Los AINES aumentan el riesgo de lesiones gastrointestinales, especialmente si los mezclo con corticoides, que también son gastrolesivos. Potencian los efectos de la warfarina y hemos dicho alta unión a proteínas plasmáticas, por lo cual compiten con otros fármacos y los pueden desplazar. Ojo, lo más importante que este es un efecto. También todos los AINES producen retención de líquidos, todos, y producen retención de sodio y de líquidos. Por lo cual, si retengo líquidos voy a tener hipertensión e hipernatremia. No es muy grave, pero en pacientes que toman antihipertensivos puedo disminuir el efecto de antihipertensivos. Reacciones adversas, hemos dicho, aunque técnicamente son los más usados del mundo, tienen efectos adversos, como principalmente gastrointestinales, náuseas, vómito y lo más peligroso, gastropatía por AINES, que se genera con úlceras agudas y sangrado por la boca. Entonces mucho cuidado. Los COXIPs, el Celecoxib, el Relecoxib, no tienen estos efectos adversos, tienen efectos adversos cardiovasculares. Pueden causar hipertensión, pueden causar infarto de miocardio, pueden causar inestabilidad de la placa ateromatosa, entre otros. Como dice, pueden ser nefrotóxicos, por eso está la nefropatía por AINES, porque bloquean a las prostaglandinas que son nefroprotectoras. Mucho cuidado. Reacciones adversas. Algunos pueden causar agranulocitosis, principalmente la dipirona, que es la que se dice que causa agranulocitosis, por lo cual es mejor nunca dar dipirona en niños. Se usa mucho la dipirona y está todavía en pelea de qué tanto de agranulocitosis causa. Hay estudios que dicen es 1 en 1.000.000, hay otros que dicen que es un caso en 10.000. Entonces aquí todavía estamos en esa discusión. Pero lo mejor es jamás pinchar dipirona en niños. Como dicen, puede causar cefalea, vértigo, depresión, psicosis, somnolencia, meningitis aséptica, el ibuprofeno y, ojo, síndrome de Reye en niños que tienen una infección viral activa. ¿Qué es el síndrome de Reye? Es una encefalopatía con esteatosis hepática aguda, o sea, severo. No puedo yo dar aspirina en niños, ni aspirineta, y menos si están de forma concomitante cursando con una infección viral, que es lo más probable.
Aquí ven más reacciones adversas. Hemos dicho gastrointestinales, renales, toxicidad renal, la nefropatía por AINES, hipersensibilidad y algunos a granulocitosis. En algunos pacientes pueden causar crisis de asma y alergia. En algunos, esos pacientes tienen un síndrome de asma, que es un síndrome bien específico que se lo conoce como el síndrome de Sambler o la asa triada, que yo le doy aspirina y le voy a generar un episodio de asma y rinitis alérgica, broncoespasmo, angioedema, pudiendo llegar al shock anafiláctico. Pero solo es en algunos pacientes que ya tienen asma diagnosticada y es un subtipo de asma que se conoce como el asa triada o síndrome de Sambler. Y hemos visto las nefropatías. No se olviden, siempre causa retención de agua y sodio, lo cual es peligroso en insuficientes cardíacos, en hipertensos. Y ojo, riesgo cardiovascular con los celecoxips, con los oxips. Precauciones, y hemos dicho, pacientes con asma, rinitis alérgica, pólipos nasales, hay que hacerles un minival. No se olviden que el minival es un estudio que te va a dar la fenotipificación del asma. Entonces, si yo tengo su fenotipo de asma, puedo ver si le doy o no. Porque si no tengo su tipificación, puedo agravar la crisis si es que es un paciente con síndrome de Sambler. Jamás, pues, alguien que ya tiene úlcera péptica o que ya tiene alguna gastritis. Pueden generar hepatitis, discrecias sanguíneas, especialmente los COXIPs, a nadie que tenga riesgo cardiovascular. No puedo darlos en el embarazo y, ojo, igual en pacientes nefrópatas. Ya hemos dicho sus efectos, ¿no es cierto? Sus efectos. Esto es lo más importante. Salicilatos, nada más importante, es más de lo mismo. Diclofenaco, ibuprofeno, entonces enantoridona, dipirona, paracetamol. Del paracetamol ya hemos dicho, no es un AINE, y ahora sí mucho menos, en realidad, y les voy a pasar el artículo, más que otra cosa, el paracetamol está mucho más relacionado con el sistema endocannabinoide que con el sistema de las COX. ¿Ya? Antes se decía, inhibe la COX cerebral. Sí, pero a dosis tan altas que ya es tóxico. Recontra tóxico. Inhibe la COX a una dosis de 8 gramos al día. O sea, nadie toma 8 gramos de paracetamol al día. Estamos hablando de 16 pastillas al día. Ahí recién llega a inhibir las COX. A dosis normales, más que todo, inhibe a la síntesis de diacilglicerol a nivel del sistema endocannabinoide. Y importante del paracetamol también que hay que recalcar es que es muy hepatotóxico. Por eso obviamente no es bueno tomarlo en los chaquis, porque ya hay daño hepático, ¿no ve? Porque por un metabolito que es la N-acetil P-benzoquinoneimina, que es un fármaco que genera gran oxidación. Y como si bien recuerdan en el hígado, su histología de ácidos de Rappaport, hay una zona que es muy pobre en oxígeno. Entonces, si yo le doy un agente oxidante que le va a robar todo el oxígeno, esa zona, que es la zona 3 del acino hepático, se muere. Y la zona 3, si recuerdan, está justo al ladito de la vena centrolobulillar. Por eso es que el paracetamol causa una necrosis centrolobulillar. Es su principal reacción adversa, necrosis centrolobulillar. La dosis máxima es 4 gramos día, no más. No más. ¿Cuál es el antídoto? N-acetilcisteína. Igual pregunta de examen. Los inhibidores selectivos de la COX-2, importante, el celecoxib. Ya hemos dicho, el celecoxib, lo más importante es que tiene efectos cardiovasculares adversos. Su toxicidad es cardiovascular. Estoy lleno. Preguntas, dudas, muchachos. Hemos visto todo lo de su parcial, no podemos ver pues todo el tema, porque si hablamos a las indicaciones a detalle, les puedo hablar de fármaco por fármaco. Ejemplo, el celecoxib se usa en el síndrome de Peutz-Jeghers, en la poliposis familiar, por ejemplo, poliposis colónica familiar. Pucha, eso nada que ver. Les hablo de la dismenorrea. En la dismenorrea los fármacos con mejor acción son el ibuprofeno y el naproxeno. Se dice más el ibuprofeno y en segundo lugar el naproxeno. Prevención de las migrañas. Se usan en dolores, estamos todos de acuerdo con eso, pero hay dolores y dolores. Prevención de las migrañas, se usa principalmente el naproxeno en la profilaxis de migrañas, más que otros. Es el que tiene mayor efectividad en la prevención de las migrañas. Cuando hablo de dolor por gota en la crisis aguda gotosa, el principal fármaco es la aspirina en la crisis aguda gotosa. Si hablo además de la aspirina, no estamos olvidando que la aspirina es
antiagregante plaquetario con un efecto de 7 a 10 días máximo. Va a impedir la agregación plaquetaria al bloquear la producción de tromboxano A2, antiagregante plaquetario, a dosis bajas, no a dosis altas. ¿A qué dosis? 75 a 325 miligramos día. O sea, la aspirineta que tiene 125 o 100, o la cardioaspirina que la han llamado. Entonces es ridículo comprar una cardioaspirina de 5 pesos y una aspirineta de 25 centavos. Compren la aspirineta, es lo mismo. Todos son ácido acetilsalicílico que van a disminuir la síntesis. El ácido acetilsalicílico, como les digo, es un tema tan amplio que no podemos verlo todo, es un repasito. El ácido acetilsalicílico, todos los AINES pueden intoxicar y pueden matarte. Se requieren 16 gramos de aspirina, que es la dosis letal. O sea, 32 pastillas de aspirina pueden ser letales. 32 pastillas de aspirina. ¿Y cómo te matan? Causan una acidosis triple. ¿No es cierto? Si recuerdan esos trastornos triples que el doctor Hinojosa habla de loco, que son rarísimos, porque nadie se suicida con aspirina, pero se puede. Es un trastorno triple que causa acidosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. Algo uno no dice, ¿cómo va a tener acidosis y alcalosis metabólica? ¿Qué lo causa? La intoxicación con salicilatos, un trastorno triple del equilibrio ácido-base. Esa es la causa de muerte. Como les digo, hay muchos pormenores que si nosotros nos podemos desmenuzarlo, vamos a estar hasta pasado mañana, ¿no ve? Pero lo importante que tienen que saber son las acciones generales, cómo actúan, dónde actúan, mecanismos de acción, reacciones adversas, interacciones. No puedo dar pues ningún AINE con ningún gastrolesivo. ¿Cuáles son los AINES menos gastrolesivos? Igual es el meloxicam, el diclofenaco, así hablando de los AINES típicos, y obviamente los coxips, celecoxib, no son gastrolesivos, casi. El diclofenaco, el meloxicam y el celecoxib son los menos gastrolesivos. En cambio, el ibuprofeno, que es el que más se usa, junto al paracetamol, que ya no es un AINE, es de los más gastrolesivos. El paracetamol no es nada gastrolesivo. ¿Por qué? Porque no inhibe las COX. Ya les acabo de decir, se decía solo la COX cerebral, nada, ya son pajas, ya no. Ahora, el paracetamol se ha visto que completamente no es un AINE, es más un cannabinoide. No creo que pregunten eso en su examen, obviamente, aunque lo hemos discutido con los docentes, pero no creo que les pregunten. ¿Qué otra cosa puntual es importante que tienen que saber? No, pues ya se está uniendo al final, que le voy a aceptar. Dosis máximas, ya saben, paracetamol es 4 gramos. Los demás tienen dosis máximas, ya les he dicho, de la aspirina es 16 gramos, por ejemplo. Del ibuprofeno, no hay una dosis letal del ibuprofeno como tal, pero de otros cuantos sí. No sé qué otra pregunta tienen, chicos, tal vez alguna. Sí, una consulta. Dime. De todos los temas que van a entrar al final, según usted, ¿cuáles son los temas que más énfasis deberíamos poner para estudiar, ¿no? Ya que nos decía que, por ejemplo, el tema de antivirales no es un tema que pregunten mucho. Claro, tienen que tener siempre para ver qué temas estudiar. Lógico, analicen. ¿Qué temas van lo que les gusta a la cátedra? Porque la cátedra siempre dice eso. ¿Qué voy a usar como médico general? ¿Qué van a usar como médicos generales a la cátedra? ¿Ya? Es lo que más dice. Entonces, tienen que estudiar los que más van a usar. Yo les voy a decir ahorita la lista. Todo primer rote al tacho. Una pregunta entrará del todo el primer rote, pónganse. ¿No? ¿Qué es primer rote? Definiciones. ¿Para qué les voy a preguntar? Lógico. ¿Para qué me van a preguntar pues definiciones en un examen final? No tiene sentido. O preguntarán unita. Del primer rote, reacciones adversas, ese sí es un tema que hay que preguntarlo, por ejemplo. ¿No ven? RAMS, es del primer rote. Farmacotoxicidad. Hay que reconocer la clasificación AMS tipo B, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E. Esa es pregunta, casi siempre. ¿Por qué? Porque es algo que tienen que saber como médicos generales, reconocer la reacción. Si es por dosis, o sea, si es tipo A, si es tipo B, o sea, si es una reacción idiosincrásica como el Steven Johnson, por ejemplo. Eso sí, pregunta. Entonces, eso. Del primer rote más, ¿qué más? Pues, metabolismo, distribución, excreción, son preguntas que puede entrar unita. No tiene trascendencia y son temas fáciles, ¿no? Entonces, X. 2, ¿qué si tienen que dominar? Antibióticos. Hemos visto que todas los betalactámicos, pero aminoglucósidos, glucopéptidos,
macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas, cloranfenicol, los que están en dinámicas, porque hay otros antibióticos que según yo les deberían saber, pero bueno, no les dan bien. Yo a mis grupos cuando iba, no ve cómo vamos rotando, a los que he ido les daba las oxazolidinonas, como el Inesolid, que es importante, la daptomicina, que hasta se los he hecho un video con daptomicina, bacitracina, pero esos no, X. No hay un tema que dice otros antibióticos, descartado, no entra. Luego viene antimicóticos. Bueno, alguito repasarán, ¿no? Pero X. Antiparasitarios, antiprotozoarios y antivirales. Sí, ¿qué? Metronidazol. Obvio, el metronidazol se usa demasiado. Obvio que tengo que saber del metronidazol. Antihelmínticos, a veces preguntan cuál es el fármaco de elección para tal parasitosis. Eso tienen que saber. No usen las tablas de su libro, discúlpenme. ¿Por qué? Porque están desactualizadas. Siguen diciendo vitionol para la fasciola hepática. El vitionol ha salido del mercado en todo el mundo hace no sé cuántos años. Nada que ver. ¿Cuál es el de elección para la fasciola? Es el triclavendazol, ¿no ve? Entonces, eso tienen que saber. De antihelmínticos, por ejemplo. ¿Qué fármaco para qué sirve? ¿Qué fármaco para qué sirve? Nada más. Antiprotozoarios, metronidazol. Antipalúdicos. Oye, bueno, no he visto preguntar en los últimos 3 años antipalúdicos en un examen final. Tal vez una repasada rápida, porque sí es de importancia, sí puede que vean si alguien se va al oriente, puede que vea un caso de paludismo, ya. Luego, ¿qué viene después? Es neurofármaco. Neurofármaco lo vamos a ver en la tarde conmigo. Todo neurofármacos es bien sencillo, gracias a Dios. No es tanto que repasen bien los nombres, pero es bien sencillo el tema. Vamos a entender por qué. Para los que no han llevado esos temas conmigo. Cuando digo neurofármaco del sistema autónomo me refiero a agonistas, antagonistas colinérgicos, agonistas, antagonistas adrenérgicos. Seguramente van a preguntar eso, obvio, pero no es difícil, así que no pierdan tanto su tiempo. Antihistamínicos, igual tema sencillo, también tema sencillo. Anestésicos, no sé si hemos llevado anestésicos locales, hemos llevado, generales no van a preguntar. De locales, tengo un video, les voy a pasar. Luego, que viene después? Metabólico, insulina, corticoides, van a preguntar. Lógico, todo médico tiene que saber manejar antidiabéticos y corticosteroides. Antihipertensivos, obvio que igual vamos a ver. Calcio antagonistas, yo digo tema redundante, ya está dentro de antihipertensivos, entonces no hay problema. Tanto de calcio antagonistas. Diuréticos, sí, diuréticos tienen que saber manejar bien diuréticos. Diuréticos profundicen. Coagulación va a entrar, ojo, coagulación lo han visto después de la última dinámica, pero lo han visto antes del examen final. Va a entrar, lean coagulación. Muchos como no se calificaba, no le han debido dar ni bola, no han debido leer nada de coagulación. Antiagregantes, anticoagulantes, fibrinolíticos y antifibrinolíticos, que es el ácido tranexámico, que no está en su libro, pero una vez han preguntado ácido tranexámico. Ya. Entonces, coagulación, lean coagulación. Luego, hipolipemiantes, puede que entre. Siempre meten algunas veces de hipolipemiantes. ¿Qué más me falta? Creo que ya nada. Entonces, eso siempre enfaticen en lo que van a usar como médico general. Y lo mismo, pues dentro de antihipertensivos, dentro de antihipertensivos, no voy a estar hablando de la dexmetomidina. No, ¿qué van? Lo saltan. Porque ese fármaco ni lo van a ver y no lo van a preguntar. Para nada. Lo mismo, antiepilépticos. Ahí está, me estaba olvidando, antiepilépticos. Lean pues los importantes. Valproato, fenitoína, carbamazepina, gabapentina, pregabalina. Por lo menos esos 5. Y etosuximida, que es solo para ausencias. Eso que tienen que saber. Ya. No van a estar leyendo pues cada antiepiléptico pues que hay. 200 antiepilépticos. No. Lean los que se usan. Fenitoína, fenobarbital en niños, carbamazepina, etosuximida, gabapentina, pregabalina, por lo menos. Esos. No van a estar leyendo todos los demás. ¿No? ¿Para qué? No tiene sentido. Entonces, igual, en esos temas que tienen varios fármacos, los importantes. Lo mismo pasa en antivirales. Lean lo que les he dado hoy día. Antiherpéticos, los que les he mencionado. Antivirales, oseltamivir, antigripales, oseltamivir. Hepatitis. ¿Para qué van a leer pues fármacos para la hepatitis?
van a estar como locos para la hepatitis C. Podemos hablar horas nomás de fármacos, nada que ver. Del VIH igual nunca suelen preguntar gran cosa. Lo que más preguntan es espectritos de acción, así cosas generales. Pero eso, hagan énfasis en los temas que van a usar como médicos. Ahí van a... Y eso ya tienen hecho el examen con eso. ¿No? ¿Han llevado me están preguntando, ¿han llevado al final farmacología gastrointestinal? Porque algunos grupos sí, otros no. No han llevado, deben entrar, sí no han llevado. Por si acaso les puedo pasar, tengo no de gastrointestinal, de gástrica. Tengo un video de antisecretores gástricos y protectores gástricos. Les puedo pasar, pero si no han llevado, no les van a preguntar. Es rarísimo, porque omeprazol, puta, lo van a dar todos los días. Pero si no han llevado, no preguntan. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra duda más? ¿Ninguna? Bueno, muchachos, entonces nos vemos a las 6 para hacer la segunda parte del repaso. Yo creo que capaz 6:30. Y acabamos, ¿no? Con neurofármaco, antihipertensivos y metabólicos. Con eso terminaríamos. Si tienen dudas, háganlas, no se queden callados, ya, háganlas. Bueno, vayan a comer, descansen, aprovechen su domingo, estudien para mañana, y nos vemos a las 6. Les paso el link igual con Iván.